Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes en la comodidad de su casa. Gracias por el tiempo que se toman para unirse a estas reuniones virtuales. Y bueno, antes de comenzar, espero que estén sentados por ahí en algún lugar cómodo de su casa, no tanto para que no se vayan a dormir, y espero que pues tal vez puedan estar tomando algo rico para hacer más ameno el momento y poder poner toda la atención en lo que estudiaremos el día de hoy. Y bueno, como ustedes recordarán y ya se habrán dado cuenta, estamos dándole seguimiento cada uno de nosotros con una parte específica del libro de Juan. Y si recordamos un poco de lo que hemos estado viendo desde un inicio de este libro, empezamos con una introducción al libro y que en el principio era el verbo. Luego vimos la parte de más a todos los que le recibieron, parte en la que podemos ser hijos de Dios. Y por último, el verbo fue hecho carne y acerca de la gracia de Jesús para nosotros. Yo veo estos temas que pues tal vez muchos de nosotros ya los hemos visto muchas veces y hasta los estudios los podemos saber casi de memoria, como una muy buena oportunidad para desmenuzarlos y seguir aprendiendo de ello, tal vez como una base previa, algo así como cuando creemos dominar las divisiones, pero al volver a estudiarlas te das cuenta que aprendiste algo nuevo de ello. Hoy va a ser lo mismo. Hoy vamos a desmenuzar unos cuantos versículos de esos que creemos entender y dominar al 100. Y les puedo asegurar que vamos a encontrar cosas nuevas. Pues siempre que vayamos a estudiar la palabra con un corazón dispuesto y disponible, aprenderemos algo nuevo. Y bueno, el día de hoy nos concentraremos en Juan 1, 19 al 34. De estos versículos hablaremos básicamente del testimonio que Juan dio acerca del Cordero de Dios, que es Jesucristo. ¿Y cómo presenta Juan a Jesús? Primero, ¿a qué nos referimos con testimonio? Un testimonio es una afirmación de algo, una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa. También es sinónimo de testigo, que es la persona que ha observado un cierto acontecimiento. Es como cuando nosotros de chicos veíamos que alguno de nuestros hermanos hacía algo que sabíamos que no estaba bien. ¿Y qué hacíamos nosotros? Íbamos, por supuesto, diligentemente a decirle a nuestros padres acerca de lo que vimos, oímos o sabemos, acerca de lo que nuestro querido hermano o hermana hizo. Y todo esto para que todo el peso de la corrección cayera sobre nuestros queridos hermanos. Es decir, existe un objetivo bien definido. Y precisamente este conjunto de acciones es dar testimonio. Y esto es precisamente lo que hizo Juan. Dio testimonio acerca de Jesucristo con el fin u objetivo de preparar camino para Él, y de lo cual vamos a resaltar algunas características que este testimonio tiene. Vamos a leer Juan 1, 19 al 23. Y dice: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Bueno, la primera característica que vamos a resaltar de este testimonio que da Juan acerca de Jesús es que Juan habló sin temor y fue veraz, es decir, dijo la verdad. A pesar de la situación, de esa cierta presión, pues las personas que le mandaron tenían cierta autoridad y lo que les iba a responder podría ser no de su agrado. ¿Cuántos de nosotros ante la presión no decimos la verdad cuando se nos pregunta de por qué somos así o creemos o hablamos de manera distinta a los demás? Sin embargo, Juan no lo hizo así. Él sí confesó.
Y agregado a esto, los que lo escuchaban podrían haberse quedado con cara de ¿qué es lo que éste dice de sí mismo? Sin embargo, Juan ciertamente dijo la verdad, pues de él se dijo desde su nacimiento, en Lucas 1:76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan no dijo nada más que lo que él era, un predecesor, siendo la voz que prepararía el camino para nuestro Señor Jesucristo. Luego, en esos mismos versículos que leímos dice que así lo dijo el profeta Isaías, lo que nos lleva a resaltar otra característica en este testimonio, que es que Juan se apegó a la palabra de Dios, porque cita básicamente lo que dijo Isaías en Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ciertamente Juan se apegó a la escritura, lo que la escritura decía de él. Nosotros podemos meterle rollo y nuestras palabras cuando mencionamos algo acerca de Dios a alguien, pero lo que vemos que impacta realmente en la vida de las personas, como Juan lo hizo, es apegarse a la palabra de Dios, no más que eso. ¿Y por qué mencionará en el desierto? Bueno, haciendo referencia a que estaría solo y que no sería algo tan sencillo, cómodo o placentero, el preparar camino a Jesucristo, como lo es estar en un desierto. Siguiendo con los versículos siguientes en Juan 1, 24 y 27, podemos observar otra característica de este testimonio. Vamos a leerlos. Dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esta es otra característica que fue oportuno. Cuando tuvo la oportunidad, Juan habló de Jesús. Vemos en estos versículos que cuando tuvo la oportunidad de hablar de Jesús, de hacer para lo que había sido puesto ahí, lo hizo. Ellos le estaban preguntando y él simplemente respondió. No podemos decir que a nosotros nunca se nos ha presentado algo así, una oportunidad en la que podemos hablar de Jesús o nos preguntan y nosotros ¿qué hacemos? Pues a veces solo la ignoramos. Vimos tres características del testimonio de Juan acerca de Cristo. La primera es que habló sin temor y dijo la verdad. Se apegó a la palabra de Dios. Y el tercero fue oportuno. Cuando tuvo la oportunidad, habló de Cristo. Así que si hemos pasado por alto alguna vez esta oportunidad de hablar de Cristo, es buen momento para seguir el ejemplo de Juan, ¿no cree? Agregado a esto, notemos que en los versículos posteriores podemos darnos cuenta que el testimonio de Juan acerca de Jesucristo no se limita solo a cuando se le pregunta, pues en los versículos posteriores en Juan 1, 29 al 34, Juan da testimonio a los presentes acerca de Jesús cuando lo ve, pues dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esto nos podemos plantear la pregunta o generarnos la duda de qué forma Juan da testimonio no solo a los presentes en ese momento, sino también a nosotros hoy en día acerca de Jesucristo. Vamos a analizar cómo es que se nos presenta Cristo. Bueno, en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primera instancia nos lo presenta como sacrificio vivo. ¿Y por qué como sacrificio si Juan no mencionó muerte? Bueno, pues porque al presentar a Cristo como Cordero, hace referencia a lo que se hacía en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en Éxodo 29, 39 y 42, que dice, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde.
Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. En ese tiempo, antes de la muerte de Jesucristo, las personas, por el sacrificio de un animal, cubrían su pecado. No les era quitado, como dice en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solo cubrían su pecado, no lo quitaban. Como el Cordero que es Cristo para nosotros, Él sí lo puede quitar. Dice, más ahora con este Cordero, que es Jesucristo, nuestro pecado es quitado. Y el mismo Juan lo dice, que quita el pecado del mundo. Y con esto, en este mismo versículo, Juan nos presenta a Cristo como el que perdona nuestro pecado. Ya vimos que nos presenta a Cristo como sacrificio vivo, ahora nos presenta a Cristo como el que perdona nuestro pecado. Al decir que quita el pecado del mundo, confirma lo que se dijo en Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Miguel, Pedro, Luis, el nombre de cada uno de nosotros cabe ahí y nos dice, yo deshice como nada tus pecados, quité, como se dijo en Juan, tus pecados y los míos. Así de simple es. Es una maravilla, ¿no creen? Cristo ya nos perdonó. Así también, al decir quitó, se confirma lo que se dijo en Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No importa lo que hayas hecho, la cantidad de pecado, no importa nada. Cristo volverá a tener misericordia y olvidará nuestros pecados. Este Cordero que es Cristo sí puede hacerlo. Y cuanto está lejos el oriente del occidente, así hace Cristo. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, según el Salmo 103:2. Él ya nos perdonó y nos dice, vuélvete a mí, como veíamos en Isaías 44:22. Y siguiendo con este testimonio que Juan nos da de Jesús, nos dice en el siguiente versículo, en el 1:30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y con esto que parece trabalenguas, Juan nos presenta a Cristo como Dios eterno. Y se podrán preguntar, ¿cómo es que lo presenta así en ese versículo si no es lo que dice? Bueno, Juan le da a Jesús la importancia y la honra como el mismo Dios merece. Y parafraseando ahí más o menos lo que dijo Juan es, Cristo, es del que les dije, despuesito de mí aparecerá en el mapa. 6 meses después de que naciera Juan, nació Jesús. Él es en realidad anterior a mí, porque siempre existió. Juan dirige, si se fijan, nuestra atención a Cristo, dándole el lugar que Cristo merece, haciéndonos ver de Cristo lo que el Cristo mismo dijo en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y lo que el salmista mencionó en el Salmo 103:17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así que no se preocupen. El perdón y la misericordia de Dios son desde siempre y para siempre. La misericordia y el perdón de Dios siempre estarán disponibles para aquellos que le busquen. Pero la pregunta es, ¿la vida nos alcanzará para cuando quiéramos ir a Dios? Continuando con lo que Juan nos comenta acerca de Cristo, Juan nos dice en Juan 1:31-33, que el que se acerca a Dios necesita tener fe, creer. Porque dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Oh, sorpresa, ¿no? Cualquiera que no supiera esto pensaría que Juan era súper cercano a Cristo, pues la forma en la que se expresa de Cristo no parece de alguien que ni siquiera lo conoce. La realidad es que Juan, siendo primo de sangre de Jesús, probablemente le había visto antes. Más bien, Juan no sabía al comienzo de su ministerio quién era ese Cordero que quita el pecado del mundo. Prácticamente en el versículo 31, Juan dice, hice lo que de mí se dijo que haría, para que este pueblo conozca a Cristo, conozca de Cristo. Yo no sabía quién era el Mesías, pero se me dijo que sobre el que viera descender el Espíritu en forma de paloma y se quedara sobre él, ese era el Cristo, el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan así lo hizo. Hizo lo que se nos dice que debemos hacer si queremos acercarnos a Cristo. En Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, tener fe en Dios, creer. ¿Y qué es la fe? Según Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, necesitamos creer en aquel al que vamos. Es necesario. Juan dijo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, porque Cristo nos da el Espíritu Santo cuando le recibimos, ciertamente, como dice en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El último de estos versículos que vamos a ver hoy, Juan nos dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, en Juan 1:34. Juan, por su fe, su obediencia, no solo dio testimonio a las personas de esa época, sino a nosotros hoy en día. Me dio testimonio a mí, llevándome a lo que Juan el apóstol dijo, de que todos somos creación de Dios, mas no sus hijos, sino hasta que le recibes, en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo recibí a Cristo cuando entendí esto. A través del testimonio que nos da Juan el día de hoy acerca de Cristo, nos deja en claro que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, como dice Juan 3:3, y de que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, que es Juan 3:5. Y ya que ya vimos que solo arrepintiéndose cada uno de nosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecados puede recibir ese Espíritu Santo. Se dijo de Juan antes de su nacimiento en Lucas 1:16 que y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, según Romanos 1:16. Así que esto te incluye a ti y a mí. Así que si aún no has recibido a Cristo en tu corazón y no tienes la seguridad de qué es lo que va a pasar con tu alma después de la muerte, hoy es el día de salvación, dice Dios en 2 de Corintios. Y a ti que como yo ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, Dios a través de este ejemplo de Juan nos llama a dar testimonio para salvación, diligentemente de aquel que murió por nosotros, llevando fruto que permanezca delante del Señor. Tú podrás decir, pero él era Juan, yo soy simplemente Miguel. Sin embargo, si ponemos atención, al igual que Juan, desde antes de nuestro nacimiento se nos ha dicho en Juan 15:16,
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero Miguel, Juan fue lleno del Espíritu, aún desde el vientre de su madre, según en Lucas 1:15. Nosotros, dice Dios que en Efesios 1:13, que fuimos llenos del Espíritu Santo de la promesa. Bueno, podemos decir, Juan tenía que hacer eso, porque se le dijo que prepararía camino a Jesús y que por medio de él mucha gente se salvaría. Pero como a Juan, también se nos ha dado una encomienda, y está en Mateo 28, 18 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿qué nos diferencia a Juan? O al llamado que recibió Juan. Podríamos decir que para Juan Dios tenía grandes cosas, porque pues era Juan. Pero para nosotros Dios también nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También para nosotros hay grandes cosas. Entonces, tal vez la única diferencia es nuestra voluntad. Juan movió su voluntad para tener fe y hacer lo que Dios le dijo, sin saber quién sería el Mesías. Él quiso primero creer en aquel Mesías y luego entregarse a esa fe. Sí, entregar su vida para que Dios cumpliese su propósito divino a través de él. La pregunta para ti y para mí en esta tarde es, ¿quieres primero creer, recibirle como tu Señor y Salvador, y luego entregarle tu vida a Cristo para que Él cumpla su propósito a través de ti? Esa respuesta es de cada uno de nosotros, es nuestra decisión. Y bueno, pues yo voy a hacer una oración por si me quieren seguir, para aquellos que quieran recibir al Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador y entregarle su vida. Vamos a orar. Señor Dios, en esta tarde venimos delante de ti humillándonos, Señor, reconociendo que somos pecadores, Señor, reconociendo nuestra condición y rogándote, Señor, que nos perdones y nos limpies por medio de tu sangre preciosa, Señor. Queremos aceptar el regalo precioso que nos ofrece, Señor, y abrimos nuestro corazón para que tú entres a nuestro corazón y tú seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Queremos que tú reines en nuestra vida, Señor, y seas tú nuestro Dios. De igual forma, Señor, queremos entregarte nuestro corazón, nuestra vida, Señor, nuestros planes, nuestros anhelos, Señor, y queremos que tú tomes el control de nuestra vida. Glorifica tu nombre a través de nuestra vida, Señor, y danos el privilegio de poder llevar fruto delante de ti, Señor, y poder dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues espero que hayan tomado la decisión de pues hacer de Jesucristo su Señor y Salvador. Es una decisión, pues la decisión más importante de su vida. Espero no dejen pasar esta oportunidad. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Ciertamente no tenemos nuestra vida segura y espero no dejen pasar más tiempo. Si ustedes ya habían recibido a Cristo como yo, que ya tenemos este privilegio, pues espero que también hayan tomado la decisión para entregarle pues su vida al Señor Jesucristo y pues poder ver lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida, como vimos el día de hoy, el testimonio que Juan nos da acerca de Jesucristo. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga.